Durante años, Esperanza acudió con devoción a una pequeña tienda de productos naturales en León, convencida de que al dejar allí sus ahorros, estos viajaban directamente al cielo. Cada billete, le aseguraban, era un ladrillo más en la casa celestial donde, algún día, viviría junto a su madre y su marido. Lo que no sabía era que, tras aquellas voces divinas que la llamaban por teléfono, no había ningún ángel ni ningún banco celestial, sino un plan milimétrico urdido por alguien muchísimo más terrenal. Si quieres saber más, sé bienvenido. Antes de seguir con el caso, quería deciros que estoy muy contenta porque el vídeo de hoy está patrocinado. El patrocinador se llama FreeCash y es una aplicación con la que podéis ganar dinero simplemente jugando, respondiendo encuestas o realizando pequeñas tareas. Podéis probar la plataforma a través del enlace que os dejo en la caja de información o de este QR que aparece en pantalla. Luego registráis con vuestro email y tras completar la primera oferta recibiréis un bono de bienvenida de $5. El funcionamiento es muy sencillo, solo tienes que seleccionar un juego o una oferta, completarla y los créditos se suman automáticamente a tu cuenta. Y al igual que hay muchas maneras de ganar dinero, también las hay de retirar lo que has ganado. Puedes usar tarjeta regalo, PayPal o incluso criptomonedas. Y si te preguntas si es fiable, sí, lo es. En Trustpilot tiene una valoración de 4,8 sobre 5, lo que significa que miles de usuarios ya la usan y la recomiendan. En mi caso estoy jugando a Love Water para conseguir la recompensa y de verdad que me parece sencillísimo. Así que recuerda, si queréis ganar dinero extra, os dejo el enlace en la caja de información o bien el QR que aparece en la pantalla. Y ahora sí que sí, vamos con la historia. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso español, un caso que sucedió en la ciudad de León, una localidad tranquila acostumbrada a que las noticias más sonadas sean las del tiempo o las del último partido de la Cultural. Allí se gestó durante años una historia que parece sacada de un guión de Berlanga. Sus protagonistas son Esperanza, una mujer de 81 años, profundamente religiosa con un trastorno místico religioso diagnosticado, y Víctor, un hombre con pasado de músico de orquesta, presente de comerciante en horas bajas y futuro, como veremos, tras las rejas. No eran amigos íntimos, pero se conocían desde hacía años. Víctor era una figura relativamente familiar en el entorno. Había tocado en un grupo musical que actuaba en fiestas de la zona y se había hecho conocido en el barrio y sobre todo mantenía relación con el marido de Esperanza, que falleció en el año 2008. Cuando este hombre murió, el contacto entre ambos se redujo a lo ocasional, aunque no desapareció del todo. El punto de encuentro más habitual entre ambos fue la pequeña tienda que Víctor regentaba en la calle Lope de Vega, Naturapia, un local de productos naturales y masajes que, con más voluntad que éxito, trataba de mantener a flote en medio de las deudas. Por su parte, Esperanza era el retrato de una jubilada que, al menos en apariencia, había hecho las cosas bien. Tenía varios hijos ya adultos, cierta independencia económica y unos ahorros acumulados durante décadas de trabajo. Tenía 3 cuentas bancarias con cerca de 300.000 euros en total, además de su pensión de viudedad que rondaba los 700 euros. Llevaba una vida sencilla sin grandes lujos, pero también sin apuros. Esta estabilidad, sin embargo, se desmoronaría por completo cuando, a raíz del inicio de la estafa, su presupuesto personal quedó reducido a apenas 300 euros al mes. Todo lo demás acabaría destinado a financiar su supuesto lugar en el cielo. Su religiosidad no era devoción corriente, estaba convencida de haber sido elegida por la Virgen para ser santa. Decía haber recibido mensajes del cielo y aseguraba que su madre y su difunto marido la esperaban en el más allá cultivando alfalfa. Esto es literal, ¿eh? Todo ello formaba parte de un cuadro clínico de ideación delirante místico-religiosa y megalomaníaca, diagnosticado mucho antes de que todo esto empezara. Víctor conocía bien esa faceta, sabía que Esperanza no vivía en el mismo plano que el resto, que para ella una llamada divina podía ser tan real como un recibo del banco. Y supo ver en esa debilidad una oportunidad. No necesitó recurrir a grandes artificios ni a complejas tramas financieras.
Le bastaron un teléfono con número oculto, una sala de masajes, un cajón vacío y toneladas de fe malentendida. Así nació el plan del Banco del Cielo, uno de los timos más insólitos y crueles que han pasado por la Audiencia Provincial de León y yo diría que por los tribunales de toda España. El escenario no pudo ser más mundano, el interior de la tienda Naturapia, con sus estanterías llenas de hierbas, productos cosméticos y servicios de masaje, que se convirtió en el improbable epicentro de un fraude celestial. Y así, a principios de 2013, comenzó una estafa que duró alrededor de 6 años y que dejó a esta mujer prácticamente en la ruina. A principios del año 2013, como os digo, cuando el duelo por la pérdida de su marido ya formaba parte del pasado y su vida había vuelto más o menos a la tranquilidad, Esperanza volvió a cruzarse con Víctor. Prácticamente todos los conocidos de Esperanza habían oído hablar de que ella tenía comunicación directa con el cielo y que además su capacidad crítica estaba profundamente alterada. El plan que ideó Víctor fue tan burdo como efectivo. Comenzó con llamadas desde un número oculto en las que alteraba su voz para hacerse pasar por nuestro Señor Jesucristo, por la Virgen María o incluso por la madre difunta de Esperanza. En estas conversaciones, que para ella eran reales, las supuestas entidades celestiales le pedían que retirara dinero de sus cuentas para depositarlo en el Banco del Cielo. Este banco, le aseguraban las llamadas, rendía muchísimo más que los bancos terrenales y además el dinero allí tenía una función sagrada. Las cantidades al principio fueron modestas, apenas unos 2.000 euros en los primeros reintegros, pero a medida que las llamadas divinas se hacían más frecuentes, también lo hacían las exigencias. Las sumas fueron creciendo hasta alcanzar peticiones de 20.000 euros en una sola entrega, y la mecánica era siempre la misma. Esperanza recibía una llamada, obedecía sin cuestionar, por supuesto, iba al banco, sacaba el dinero y lo llevaba a la sala de masajes de Naturapia, donde un simple cajón de madera se convertía en su mente en la ventanilla celestial desde la que los billetes ascendían a los cielos. Víctor le decía que él también depositaba el dinero allí, que él también hablaba con Dios y que en una ocasión el propio Altísimo le había dicho que estaba muy satisfecho con las aportaciones que ambos habían hecho al Banco del Cielo. También le dijo que Dios estaba pensando en su canonización. Y Esperanza, convencida de que estaba obedeciendo órdenes divinas, cumplía sin rechistar. Con el paso de los meses la manipulación se hizo un poquito más sofisticada, pero un poquito, no os vayáis a pensar. Cuando la mujer mostraba alguna duda, porque el dinero empezaba a escasear o porque las peticiones eran cada vez más altas, las voces se volvían amenazantes. Una palabra que digas y mato a tus hijos, llegó a decir. En otra ocasión, Víctor, disfrazando su voz de la de Dios, le dijo: «Has hablado más de la cuenta. Por lo que has hecho te voy a castigar». Y el miedo a poner en riesgo a su familia hizo el resto. Las amenazas unidas a su trastorno la mantuvieron en un estado de obediencia ciega y silencio absoluto durante años. Entre enero de 2013 y diciembre de 2019, Esperanza retiró y entregó a Víctor 286.692,20 euros y contrató 2 préstamos por un total de 74.735 euros, contratados exclusivamente para satisfacer las demandas del supuesto Dios. Incluso su pensión de viudedad, de unos 700 euros mensuales, terminaba en el cajón celestial casi en su totalidad. En estos años, Esperanza pasó de tener casi 300.000 euros a vivir con apenas 300 euros al mes. Este era el dinero que reservaba para comida y pequeñas necesidades. Todo lo demás, incluidos los préstamos, estaba en manos de Víctor. Mientras tanto, él seguía con su vida, el negocio continuaba abierto, aunque cada vez más endeudado, y en el barrio nadie sospechaba nada, ni siquiera a los hijos de la mujer, que veían a su madre una devota exagerada, pero que no imaginaban que estuviera siendo víctima de uno de los timos más crueles y surrealistas que hayamos visto nunca. El primer síntoma en el que empezaron a notar algo raro fue un año en Navidad, cuando Esperanza no pudo dar los tradicionales 50 euros de aguinaldo a cada uno de sus nietos. «No tengo dinero», le dijo a sus hijos. Una frase que de alguien que tenía dinero en las cuentas sonó extraña.
Pero la familia no se preocupó pensando que eso era una rareza de una persona mayor. Pero lo que hizo saltar todas las alarmas fue el episodio del fontanero. Un caso anecdótico, pero que fue crucial para sacar a la luz todo lo que estaba ocurriendo. Esperanza tuvo una avería menor en casa y llamó a un fontanero para que se la arreglara. Esto derivó en una factura de 25 euros, una cantidad ridícula, salvo que no tengas ni eso. Cuando Esperanza admitió que no podía pagar la reparación, tuvo que llamar a sus hijos para que pagaran al fontanero. Y ahí sí fue cuando la familia se alarmó un montón. Sus hijos entonces decidieron revisar sus cuentas y lo que encontraron fue absolutamente demoledor. No solo es que había perdido los cerca de 300.000 euros que tenía en las cuentas, sino que había pedido 2 préstamos bancarios y debía a las entidades algo más de 1.000 euros. Algo inconcebible para alguien que siempre había sido bastante prudente con el dinero. Cuando los hijos le preguntaron que dónde estaba el dinero, Esperanza no quería contestar. Tenía miedo porque ya sabéis que Víctor había amenazado que si contaba algo iba a matar a sus hijos, y Esperanza estaba bastante aterrorizada. Pero finalmente, y ante la insistencia de los hijos, Esperanza dijo algo que les dejó atónitos. El dinero no había desaparecido, simplemente se había ido al cielo. Según contó a sus hijos, lo estaba depositando en el banco del cielo a través de Víctor, siguiendo las instrucciones directas de Dios y de la Virgen. Y allí, insistía, el dinero rentaba más que en cualquier entidad terrenal y serviría para construir esta casa que os he contado. No había ironía ni sarcasmo ni nada que diera a entender que aquello era un engaño. Ella lo creía de verdad. Estaba firmemente convencida de que el dinero iba a comprar su santidad y su vida en el más allá. Ante semejante historia, la incredulidad inicial dio paso a la acción. En lugar de discutir con ella una estrategia inútil dado su estado mental, los hijos decidieron conseguir pruebas. En el banco les sugirieron que contrataran un detective privado, pero ellos hicieron una cosa un poco diferente. En lugar de poner intermediarios de por medio, le colocaron a su madre una grabadora oculta en el bolso cuando iba a ir a visitar a Víctor a su tienda. Si había engaño saldría a la luz y así fue. La grabación que obtuvieron en esa visita, según la sentencia, fue una de las piezas clave del juicio. Lo que captó el dispositivo fue una conversación religiosa con un teatrillo digno de una secta de barrio. A través de unos altavoces instalados en el techo se escuchaban voces falsas, unas graves y otras agudas, que aseguraban ser Dios, la Virgen o incluso el esposo fallecido de Esperanza. En lugar de mensajes de consuelo, lanzaban amenazas directas y brutales. Una palabra que digas y mato a tus hijos. Has mentido, por lo que has hecho te voy a castigar. ¿O no ves que soy Dios? Y Esperanza, aterrada y convencida de que hablaba con seres celestiales, negaba haber contado nada y prometía volver con más dinero. Cuando los hijos escucharon la grabación os podéis imaginar que se quedaron petrificados. Lo primero que hicieron, evidentemente, fue acudir a la policía con ella y la policía también enseguida inició las investigaciones. La denuncia se presentó en diciembre de 2019, más de 6 años después del inicio de la estafa. Evidentemente a la policía no le costó nada encontrar un patrón meticuloso y continuado. Llamadas desde número oculto, visitas periódicas a Naturapia, reintegros sistemáticos de dinero, préstamos solicitados expresamente para cumplir las órdenes divinas y amenazas diseñadas para mantener el control psicológico de la víctima. Los agentes también constataron que Víctor había seguido utilizando el mismo método desde el principio hasta el final, sin grandes cambios. Su tienda, convertida en una especie de templo financiero, era el lugar donde ocurría todo. En una pequeña sala de masajes, ese cajón de madera, el epicentro del fraude, seguía recibiendo sobres con billetes, mientras el resto del local estaba en la ruina más absoluta. Cuando fue interrogado por primera vez, Víctor negó los hechos. Alegó que solo le seguía la corriente Esperanza porque era obsesiva, reiterativa, pesada y enajenada, y que jamás había recibido dinero alguno. También sostuvo que las amenazas que se escuchaban en la grabación eran un intento de que ella se marchara de la tienda porque espantaba a los clientes. Una versión que absolutamente nadie encontró creíble, sobre todo porque la tienda no tenía clientes. Tras las diligencias pertinentes,
Todas las investigaciones desembocaron en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de León. El proceso se desarrolló entre 2022 y 2023 y atrajo un montón de prensa local, sobre todo por lo insólito del caso, porque no todos los días se juzga a alguien por crear un banco celestial y hacerse pasar por Dios para quedarse con 300.000 euros. El Ministerio Fiscal calificó los hechos como un delito continuado de estafa, agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima, y solicitó una pena de 8 años de prisión y la obligación de devolver el dinero. La acusación particular ejercida por la familia de Esperanza se sumó también a esta petición, recalcando que Víctor había actuado con plena conciencia de la enfermedad mental de la víctima y con la intención deliberada de aprovecharse de ella. La defensa, por su parte, que vaya papelón la defensa de este hombre, pues construyó una estrategia que, en fin, tampoco tenía mucho sentido. Insistieron en que Víctor nunca había recibido dinero alguno y que simplemente seguía la corriente Esperanza para que dejara de molestarle. Alegó que el acusado no había ideado ningún plan fraudulento y que las voces no eran más que un juego absurdo para que la mujer abandonara el local. Y lo más alucinante que decía la defensa es que Víctor no era un estafador, sino una víctima colateral de la obsesión religiosa de su vecina. Las vistas orales, sin embargo, desmontaron rápidamente ese relato. En primer lugar, la prueba pericial psiquiátrica fue determinante porque los expertos confirmaron que Esperanza padecía desde antes de 2013 un trastorno místico religioso megalomaníaco que alteraba por completo su capacidad de juicio y decisión. Vivía fuera de la realidad interpretando cualquier hecho cotidiano como un mensaje divino, explicó uno de los peritos. Y precisamente por ello no tenía herramientas cognitivas para defenderse de un engaño de este tipo. En segundo lugar, las pruebas documentales hablaron por sí solas. Las entidades bancarias certificaron los reintegros realizados por Esperanza, los 2 préstamos contratados para pagar a Víctor y la retirada casi íntegra de la pensión de viudedad durante 6 años. No se trataba de cantidades aisladas, sino de una secuencia constante y creciente de entregas de dinero que coincidían exactamente con las fechas en que, según la víctima, recibía llamadas divinas, llamadas que luego fueron confirmadas en los extractos telefónicos. Y a ello se sumó, claro, la prueba estrella, que fue la grabación obtenida por los hijos de Esperanza. El tribunal la escuchó íntegra en la sala y en ella se oían claramente las voces impostadas, las amenazas y las órdenes de entregar más dinero. Las grabaciones son alucinantes porque realmente impostaba la voz, ponía un acento más grave o más agudo, pero en todas tenía el mismo acento, así como medio gallego. O sea, que sepáis que Dios, la Virgen María, tienen acento gallego. El tribunal consideró que el contenido de la grabación no dejaba lugar a dudas. Existió un plan delictivo continuado diseñado para manipular psicológicamente a la víctima y mantenerla bajo control. Pero quizá lo más impactante de todo llegó cuando Esperanza subió a declarar. A pesar de todo lo vivido, la mujer seguía convencida de haber sido nombrada santa en octubre de 2013, tras sentir unas manos sobre sus hombros y encontrar un mensaje escrito con sangre en el espejo de su baño. Soy la Virgen, aquí derramo toda mi sangre. Hija mía, eres santa. Borra esto con esa esponja, relató ante el tribunal que había visto en el espejo del baño. Esa convicción, a juicio del fiscal, fue precisamente el terreno fértil en el que Víctor plantó su engaño. Víctor, por su parte, que no había declarado en la fase de instrucción, mantuvo hasta el final su versión exculpatoria. Negó haber recibido dinero alguno y aseguró que sus conversaciones con Esperanza eran simples fantasías a las que daba pie para evitar conflictos. Incluso llegó a afirmar que las amenazas que se escuchaban en la grabación eran una forma de asustarla para que se fuera de la tienda. El tribunal dijo que su declaración era inverosímil y claramente contradictorio con el resto de las pruebas. En el fallo del tribunal dictado en 2023, la Audiencia Provincial de León condenó a Víctor a 7 años de prisión por un delito continuado de estafa. La pena fue ligeramente inferior a la solicitada por la Fiscalía, pero incluyó además la obligación de devolver todo el dinero robado a Esperanza. El tribunal destacó que el acusado actuó con total conocimiento del estado mental de la víctima, que planeó y ejecutó un plan basado en la manipulación de sus creencias religiosas y que utilizó el miedo, la fe y el engaño como instrumentos de apropiación patrimonial. Pero como Víctor es un sinvergüenza, como ha quedado claramente demostrado, pues aún no ha devuelto ni un solo euro del dinero sustraído.
Cerró la tienda poco después de que se presentara la denuncia y, según consta en el procedimiento, no ha aportado bienes ni patrimonio que permitan resarcir el daño. Tampoco ha mostrado arrepentimiento. De hecho, durante el juicio, fijaros cómo es este sujeto asqueroso, llegó a referirse a Esperanza como una mujer pesada y obsesionada, minimizando su propio papel en la estafa. Y para rizar el rizo de la sinvergonzonería de este señor, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que afortunadamente fue desestimado en su totalidad. La sentencia quedó firme, lo que implica que Víctor tuvo que ingresar en prisión para cumplir la condena. Porque, aunque os parezca sorprendente, Víctor hasta ese momento no había pisado la cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, la audiencia dejó claro que el condenado debía reintegrar cada euro a la víctima, pero que hasta el momento no ha devuelto cantidad alguna, y lo peor de todo es que no tiene bienes embargables como para hacer frente a la deuda. Como os he dicho, su negocio cerró poco después de que se pusiera la denuncia en 2019, y según los informes que se incorporaron a la causa, se encontraba ya entonces en una situación de insolvencia total. Esperanza, por su parte, vive hoy con el apoyo de sus hijos. Unos hijos que, uno de ellos fue el encargado de devolver los créditos que había pedido Esperanza porque, por supuesto, el banco exigió la devolución íntegra de ese dinero. Yo no sé hasta qué punto eso debería ser así. Entiendo que fue ella quien lo pidió, pero esa mujer no estaba en condiciones de pedir nada. Y una de dos, o le debían haber condonado la deuda, en mi opinión, o haberle pedido el pago al sinvergüenza de Víctor, pero se lo pidieron a ella y su hijo se hizo cargo. Esperanza sigue pensando que fue nombrada santa en 2013, pero su familia ha reforzado su tutela económica y legal para evitar que vuelva a ser víctima de cualquier engaño. Y aunque la sentencia le reconoce el derecho a recuperar el dinero perdido, las posibilidades de que lo haga son escasísimas. Llevarlo para el cielo, que en el banco del cielo me rentaba más, o para hacerme una casa allí en el cielo. ¿Quién le dice a Dios nuestro Señor no? Este caso ha servido de precedente judicial en Castilla y León por la forma en que se acreditó el aprovechamiento mental de una persona vulnerable, y también ha llevado a asociaciones de mayores y organizaciones de consumidores a reclamar mayores mecanismos de protección frente a los fraudes dirigidos a personas con trastornos cognitivos o religiosos. No sé si actualmente hay algún mecanismo en las entidades bancarias y financieras que protejan a este tipo de consumidores, pero si no lo hay, debería haberlo porque me parece una vergüenza. Y bueno, con este dato se acaba nuestro caso de hoy, un caso que me parece muy, muy indignante. Es tremendo aprovecharse así de una persona mayor, confiada, que vivía tan ricamente ella, no sé. Para mí que este hombre debería estar en la cárcel muchísimo más tiempo. Me parece de una crueldad increíble, de verdad. Bueno, y como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Decidme si lo conocíais o no. Es un caso que yo conozco desde hace bastante tiempo y es uno de los casos que cuando abrí el canal dije, este lo tengo que traer sí o sí, porque es increíble. Bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir. ¡Ay, se me olvidaba! Quería agradeceros que hayáis hipeado tanto los últimos vídeos, que han colocado a el vídeo de Aurélie Bard y el de la vidente entre los más hipeados de España, y eso es gracias a vosotros, así que de verdad que muchísimas gracias. Bueno, recordad también que tengo otro canal, Tinta Roja, y recordad también que en este canal subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.